persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero. Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón. Es un guerrero. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Muy bien, Nacho, por aquí. No me pongo por aquí. A ver, enseguida nos cuenta, espérate, que hay mensajes. Y Pipi Estrada también nos información sobre el clásico. Sí. ¿Vale? José, decías. No, y fotos. Las fotos, es verdad, ¿tienes ganas de verlas? A ver, han llegado casi 500 fotografías, hemos seleccionado el 10% si no había tiempo, ¿vale? Las 50 que hemos considerado mejores fotografías esta noche y decimos aquí los dos ganadores, ¿vale? Las botas de Iker Casillas y las botas de Messi. A ver, un sobre para Nacho Peña, te han dado... Nah, es la típica chuletilla, Josep. La llevo yo. Esa la de Mourinho el otro día. A ver, de Mallorca. Irene Junquera y Pipi Estrada. Irene, vamos, venga. Venga, dicen, ya era hora de que alguien dijera las verdades como dice Creixell. Otro dice, Roncero, tú no eras así, la barcelonitis te está trastornando, entre comillas, en buen rollo. No nació así, ¿eh? Dice, siguen llegando muchos mensajes sobre el tema de Pepe. Dicen, por ejemplo, la actitud y el criterio de Pepe como futbolista roza lo condenable. El fútbol es deporte, deportividad. Y Miguel dice de que desde que se inventó la palabra perdona, todo vale. Dice, qué vergüenza. También apuntaban ayer en Madrid que se tenía que haber quedado con 7 jugadores y de eso no se habla, no solo Pepe. Y también el Barça puso el fútbol y el Madrid las patadas. Lo de Pepe no tiene nombre. Ojo, porque aquí hay un espectador que dice que la disculpa de Pepe me parece poco sincera, pero es una disculpa, dice. ¿Dónde están las disculpas de Messi por el pelotazo al espectador y los escupitajos a contrarios? Y quería leer el último mensaje, Josep, que es para Roncero. Dice, soy aficionado del Barcelona más no poder. Dice, sinceramente, Tomás Roncero jamás ha sido de mi agrado. Pero cada vez que escucho las palabras de ayer se me pone la piel de gallina. Al Madrid le haría falta jugadores con ese sentimiento, dice. Quizás así los resultados serían otros. Lo hay, tenemos a Casillas, a Ramos, a Xabi Alonso, a Higuaín, a Benzema ahora. Tenemos muchísimos jugadores que se... ¿Y estos no jugaron ayer? ¿Estos no jugaron ayer o cómo va esto? ¿Cómo que no? Sí, claro. Ayer estaban, ¿no? Claro que jugaron. Y 1-2. Y hicieron todo lo que pudieron. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué pasó? Pues muy sencillo, que si tú estás jugando a defender a empatar a 0, pues cualquier artista, si en lugar de darle un lienzo y las estas adecuadas y de pronto está a mitad de una acera, pues ni con tiza te sale una buena obra. O sea, es que bastante hicieron los jugadores ayer. Bastante hicieron. O sea, la culpa para ti única y exclusivamente de Mourinho. Pero a esos artistas, el entrenador no les dijo, cuando recuperéis el balón se lo dais inmediatamente a los de Azulgrana. Eso no se lo dijo el entrenador. Y Pepe el entrenador no les dijo, el entrenador no les dijo, oye, a los 2 pases o como máximo 3 se la devolvéis a estos, que eso no se lo dijo el entrenador. Tu jefe te está indicando para dónde quieres ir. Ayer hubo jugadores... Si tú estás en el centro del campo y es Pepe el que tiene que llevar el contraataque, mal va. Te concedo lo del planteamiento de Mourinho equivocado, pero ayer hubo jugadores que volvieron a no dar la talla. Y más de uno y más de dos. Pero influido por y más de uno y más de dos. Y lo sabes tú también. No estoy de acuerdo con ¿No estás de acuerdo, Álvaro? Yo no estoy de acuerdo con Tomás. Creo que, como he dicho antes, al Madrid se le debe exigir más. Al entrenador y a los jugadores también. Y que no vale escudarse en el planteamiento, porque el planteamiento es uno y lo hace el entrenador y puede ser mejor o peor, porque esto va en función del resultado. O sea, ayer el Madrid aguanta bien atrás y sale 2 contras y gana 2-0. ¡Qué bueno es Mourinho, qué listo es Mourinho! Aquí somos muy resultadistas y lo sabéis. Pero aquí los jugadores tienen que dar un paso al frente y saber que su rendimiento contra el Barça no es el mismo que contra otros equipos. Por supuesto. ¿Los motivos? Pues yo qué sé, que cada uno haga autocrítica, que reflexione, pero hay jugadores de calidad mundial que en estos partidos no lo demuestran y tienen que dar un paso al frente porque el entrenador no juega. Y te lo puede decir Jaume, que ha sido entrenador toda la vida. Mejor. El entrenador llega hasta un cierto punto. Pero te ayuda a jugar mejor. Sí, claro que sí. Te recuerdo que en verano en la Supercopa es muy importante, el pero el entrenador... ganó y en el verano. ¿Por qué no lo hicieron, Álvaro? Claro. Pues no lo sé. Yo no tengo la explicación. Yo no estoy en la mente de los jugadores, pero ayer lo vimos todos. Los jugadores no rindieron a su nivel pues habitual. Están haciendo la cama, entonces, por tus palabras. No. Yo deduzco que a los jugadores quieren echar a Mou. Yo no te voy a entrar a tu trapo porque yo hablo de fútbol, ¿sabes? Yo hablo de fútbol y no hablo de chorradas. Yo hablo de fútbol, ¿sabes? Y no voy a entrar al trapo. Mira, tú sabes precisamente porque eres futbolista, sabes que más de 1 y 2 jugadores, y ha pasado en muchos equipos que cuando los jugadores han querido echar al entrenador lo han hecho. Y eso no son chorradas, Álvaro. Y eso no son chorradas. Yo estoy hablando de fútbol. Pero no es el caso. Yo estoy hablando de fútbol. Yo estoy hablando de fútbol, de lo que pasa dentro de un terreno de juego. Y yo creo que el Real Madrid no rinde al nivel que debe de rendir. Independientemente del planteamiento. Tú puedes jugar al ataque, a la defensiva.
Pero hay que ejecutar bien el planteamiento. Y los jugadores tienen que sufrir más, jugar con más criterio y con más personalidad. Es lo que dice José. Sí. Un jugador del Real Madrid no pueden fallar los pases que fallaron ayer. No pueden salir a la contra y entregarle por sistema el balón al Barcelona. Tiene que ofrecer algo más el jugador del Real Madrid, algo más. Y todo el madridismo ayer lo estábamos viendo. Esperamos más del Real Madrid. El Barça te puede ganar porque es un equipazo. Es un señor equipo. Te puede ganar. Pero el Madrid no está tan lejos del Barça como para que haya esta diferencia. El Madrid le puede ganar al Barça. Y es que últimamente parece que es que no llega ni a hacerle daño. Pero es que ayer en el banquillo estaba Marcelo, estaba Kaká, estaba Ozil. ¿Prefieres perder 1-2 como ayer con un planteamiento que pensamos que el de la ida de la semifinal de Champions era lo más vergonzoso que se había visto en el Bernabéu? No, lo de ayer fue todavía más ridículo. Con un planteamiento como ayer, ¿prefieres perder 1-2 o perder 1-3 con un planteamiento de salir a jugar al fútbol? No al toque, como decía Siro, sino salir a jugar al fútbol con armas para atacar. Yo ya he explicado lo que haría. Yo no estoy en posesión de la verdad absoluta. Yo no estoy en posesión de la verdad absoluta, ni mucho menos. Yo doy mi opinión y a veces estaré más acertado y a veces me equivocaré mucho, supongo. Pero mi opinión es que hay que sufrir más. Para ganarle al Barça, el Barça corrió más que el Madrid. El Barça presionó más que el Madrid ayer. Presionó mucho más. No le dejó al Real Madrid ni dar 3 pases seguidos. Pues eso es lo que tiene que hacer el Madrid. ¿Por qué pasa eso? Y hay jugadores que no sufren lo suficiente. En el Bernabéu históricamente gustan planteamientos atrevidos, ofensivos, ir a por el rival. Históricamente nunca te has enfrentado a este Barcelona, a un equipo como Barcelona como este. Nunca. Este Barça mejor de la historia. Milán te has enfrentado a un equipo como este. Milán de Saki no era bueno. Álvaro, ¿me permites? Te has olvidado una cosa. Ayer del Barcelona jugaban 8 de la Masía. ¿Y qué? Es que estoy harto ya de esto. Es que los demás no pueden jugar al fútbol. ¿Por qué tiene que ver esto, Cresel? ¿Qué tiene que ver? Que el día que perdió el campo el Barça, el Madrid, o no sé en qué campo, los 3 primeros que entraron al vestuario fueron Cristiano Ronaldo, el que ha venido ahora de 36 millones, ¿cómo se llama este? Contrao. El Contrao y otro, y el Marcelo. Y Casillas en el medio campo, habiendo perdido, a saludar a la gente del Madrid. Esto quiere decir que esos son unos genes que los ha llevado siempre el Madrid, en la época de Juanito, en la época de Pirri, en la época de todo esto, de que el Madrid era una piña. Y ahora hay muchos que pierden y dicen, ahora vamos a aguantar aquí, que los aguante su tía. Y se van para adentro pronto. Kreisel, hombre, si Marcelo llegó con 10... Escucha, Kreisel, si Marcelo... Mira, Marcelo llegó con 18 años al Madrid y es como si fuera un canterano más. Eso no es verdad que se metieron adentro, Carmen. Higuaín llegó con la misma edad y es como si fuera un cambio. Los 22 del Que no, hombre, que no. Lo que pasa es que ves detalles. Carmen, los 22. Que no. El día final de Copa no bueno, estaba algunos felicitando, ponerme la cinta y me pelo ahora mismo si no es verdad. El tema de fichajes, el Barça ha fichado a 2 megacracks, una temporada perfecta de CES y Alexis, ayer se sale, y el Madrid ha fichado a Altitop y a Contrao. No, hablamos, Álvaro Benito planteaba un tema como futbolista que me es interesante. Dice que no sufren. O sea, los jugadores del Madrid no dieron la cara como debían. No sufrieron. Lo dice Álvaro Benito. No rindieron. Ayer todo el mundo decía que Mourinho era muy malo en el planteamiento discutible. Sí, puede ser. Madrid tiene que hacer un planteamiento más atrevido. Puede ser. Puede ser o no. Pero luego hay que sacrificarse y trabajar para el que te paga. Y si Mourinho dice, hay que sacrificarte como delantero, a sacrificarse y a sonreír. Lo hicieron. Y lo han hecho. Cualquier empresa. Si hay jugadores que no han dado la cara, que no han sido profesionales, hay que señalarlos de verdad. No, pero no es eso. Y Mourinho ayer señaló a algunos. Y alguno es español. Vale, algunos españoles. Pero él no habló de falta de profesionalidad. Él habló de rendimiento deportivo. Es lo mismo. O sea, Álvaro, muy acertadamente, creo, bajo mi punto de vista, que también habla de, como futbolista, percibió que ayer los jugadores del Madrid no sufrían. Claro. Mourinho lo denuncia. Sin dar nombres lo denuncia. Habla del rendimiento deportivo, pero es lo mismo. Ayer no dieron la talla. Es que no está en la línea, buena, y por la línea que va Kim, también es esa. Analizando un poco la rueda de prensa de ayer, primero, Mourinho está muy convencido de que el partido se podría haber sacado adelante si hubieran estado un poco más concentrados sus jugadores. Y me refiero sobre todo al primer gol, al gol del córner. Un gol que nunca le podían haber hecho al Madrid porque es una jugada que repite constantemente el Fútbol Club Barcelona. Fijaros en la rueda de prensa cuántas veces repite lo mismo José Mourinho, por favor, acerca de ese gol. Ayer. Lo que no buscaba era comer un gol de balón parado en el inicio del segundo tiempo cuando estaba ganando 1-0. Y hemos comido un gol de balón parado. El equipo que quiere ganar al Barcelona no puede comer goles de balón parado.
no se pueden comer goles de balón parado. Empieza el segundo tiempo, todavía no estamos sentados en el banquillo, ya hemos comido un gol de balón parado. Repito, que no puedes estar ganando y comer un gol de balón parado, no puedes. 6 veces. A ver, atención, ¿eh? Y enseguida seguimos con eso, el planteamiento de